porque tiene que ver con el alcance de la negociación colectiva del sindicato interempresa. Y aquí hubo una discusión, más que una discusión, una confusión a propósito de cómo se planteó cuando se estaba discutiendo la ley 20.940, que era, oh, rompimos las trabas y los sindicatos interempresas van a poder negociar. Y eso en ningún momento implicó tocar la regulación constitucional respecto a que los trabajadores tienen derecho a negociar en la empresa en que laboran, solo en su empresa. ¿En qué se traduce esto? Antes de la reforma, cuando el sindicato interempresa quería negociar, presentaba el proyecto y era voluntario para el empleador negociar con el sindicato interempresa. Entonces, ¿qué hacían las empresas? Obviamente decían, no vamos a negociar. ¿Qué hacían los trabajadores en ese escenario? En la práctica, y también quizás un tema interesante para analizarlo en términos de datos estadísticos, los sindicatos interempresas, la antigua norma, presentaban el proyecto como sindicato interempresa, les decían que no. Cuando les decían que no, con los distintos trabajadores armaban grupos negociadores en su empresa. Y de esa forma mantenían el sindicato interempresa, porque ojo, uno puede afiliarse a un sindicato por un empleador. Aquí voy. Yo, por mi empleador, por ejemplo, yo trabajo para Pepito Pérez. Por Pepito Pérez yo puedo estar en el sindicato empresa Pepito Pérez. Si tengo un sindicato interempresa que afilia a trabajadores de Pepito Pérez, si me meto a trabajadores al sindicato interempresa, me desafío al sindicato empresa. O sea, por mi empleador puedo tener solo una afiliación. Entonces, para hacer subsistir el sindicato interempresa, presentaban el proyecto, le decían que no, y posteriormente armaban grupos. Y eso se ocupaba. ¿Qué ocurre con la reforma? La reforma, en cierta medida, nadie lo ha dicho expresamente, pero formaliza esa situación. ¿Qué hace un sindicato interempresa hoy en día? Bueno, presenta lo primero, que no todos, la que venía, ahí. Lo primero, para negociar como sindicato interempresa, los trabajadores que estén en la interempresa deben agrupar a empresas del mismo rubro de actividad económica. Es una primera limitación que le establece el legislador. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el criterio que hay en la Dirección del Trabajo? Bueno, se fue a la sección más amplia del clasificador industrial, bueno, el CIU, y dijo, bueno, ya, los sindicatos van a poder agruparse por sección económica. Ahora, ¿cuál es el tema? Y eso que viene asociado con el giro de la empresa. Un ejemplo práctico. Yo tengo un sindicato, yo trabajo en un supermercado, soy guardia, y nuestro supermercado es el que le va mejor. Y están los trabajadores del supermercado. Si yo comparo la empresa de guardia con la empresa del supermercado, no podrían tener el mismo sindicato interempresa, porque uno, en el caso de los guardias, estaría asociado a servicios personales. En el caso del supermercado estaría asociado al tema de expendio de alimentos. Entonces, por ejemplo, ahí hay un tema. Caprichosa la legislación. O sea, básicamente, primero les dicen qué nivel negociar a los trabajadores y después les dicen qué nivel tienen que organizarse para poder negociar en el caso de la interempresa. Y ahí hay un tema. Entonces, yo quiero armar como sindicato de interempresas dentro de la empresa, entre las distintas externalizadas, tengo un problema al menos con el rubro. Y ahí hay que también ponerle ojo a eso. Ahora, yo tengo mi sindicato de interempresa para poder negociar. Yo voy a separar mi sindicato de interempresa. Bueno, somos dos empresas, tenemos trabajadores de las distintas empresas. Por cada empresa, los trabajadores de cada empresa tienen que cumplir el quórum de constitución como si fuesen un sindicato empresa. O sea, si yo, por ejemplo, soy un sindicato interempresa y quiero negociar con la empresa A, todos los trabajadores de la empresa A tienen que tener un quórum que fuese similar a constituir un sindicato empresa, y todos los trabajadores de la empresa B tienen que tener un quórum similar para constituir un sindicato empresa. ¿Y qué ocurre? No se mezclan. Los trabajadores de A del sindicato interempresa negocian con la empresa A, y los sindicatos B, los trabajadores B del sindicato interempresa negocian con la empresa B. O sea, no se cruzan. Acá no hay una negociación supraempresa. Eso hay que tenerlo claro. No se ha tocado esto. Y de hecho esto fue solicitado, fue requerido por Chile Vamos
al Tribunal Constitucional para que fuera declarado inconstitucional y lo perdió, porque básicamente no se toca el nivel de empresa. Ahora el procedimiento tiene particularidades. Cuando se trata de una micro y pequeña empresa y el sindicato interempresa presenta el proyecto, en la micro y pequeña empresa se mantiene la posibilidad de negarse. Esta empresa pueden decir que no. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se niegan, este sindicato, el grupo de trabajadores, hace las veces como un sindicato empresa y negocio. Es como... O sea, yo, por ejemplo, en el mismo caso, tenía un sindicato de 50 trabajadores, por ejemplo, una empresa chica, y de respecto de determinada empresa, los trabajadores A eran 25. Yo presenté el proyecto, me dijo que no la empresa. Y esos 25, cuando les dicen que no, formalmente se agrupan, no como un grupo, sino como si fuesen un sindicato empresa y negocian como si fuesen un sindicato empresa. O sea, no tiene ningún sentido en relación a lo que... Lo único distinto es que antes hacían los trabajadores lo mismo, pero se constituían como grupo. Porque antes los grupos, para negociar colectivamente de forma arreglada, tenían que cumplir el requisito de quórum de constitución de un sindicato empresa. Es lo mismo, pero se le eliminó esa parte. Entonces, en términos concretos, hay un tema de mensaje que puede facilitar este tipo de negociaciones con el hecho que ya esté regulada. Pero en términos prácticos, las mejoras no son sustanciales. Avancemos a la siguiente lámina. Particularidades, como a propósito de que vamos a ver al final los mecanismos de protección de la libertad sindical. Yo quería hacer el contrapunto de qué está regulado. Bueno, nosotros decíamos que la libertad sindical era un derecho amplio, que tenía que, no lo señalé, pero la libertad sindical tiene que garantizar a los trabajadores que puedan cumplir con sus fines. Y uno de esos elementos para cumplir con sus fines es negociar colectivamente, de ejercer la huelga y tener mecanismos o garantías de protección como el fuero. Bueno, los trabajadores eventuales de temporada, obra o faena transitoria tienen un procedimiento especial que cuando negocian no tienen derecho a fuero y no pueden ejercer la huelga. Los trabajadores básicamente lo que están haciendo es mendigar condiciones laborales, que básicamente si les dicen que no, o sea, no tienen mucho más que hacer. Ahora, hay determinados rubros, por ejemplo en el sector de la construcción, que tienen un cierto como marco de acción en la práctica, que negocian igual, hacen paralización igual y no les conviene ceñirse a la norma. Y por ejemplo la construcción, hay una nueva obra, se sientan a negociar, si no hay negociación, paralizan la obra. Y hay un delegado sindical y se hace así. Bueno, y ahí no está incidiendo la regla y parece que ser más efectivo en términos de capacidad de negociar. Y avancemos a la siguiente lámina. Voy a intentar mejorar más. Otro tema complejo es la materia de negociación colectiva. Acá en la práctica lo puse para entender cómo la idea que tiene el legislador en torno a los temas sindicales. Bueno, pueden negociar aquellas materias de interés común de las partes que afectan las relaciones mutuas entre trabajadores y empleadores. Acá pueden entrar, por ejemplo, acuerdos en materia de conciliación de trabajo y responsabilidades familiares, etc. Acá también va el tema de los acuerdos de la extensión de beneficios. Yo en un instrumento puedo extender beneficio a otro. Antes, por ejemplo, lo hacía el empleador de forma unilateral. Ahora necesita el acuerdo con el sindicato y eso puede entenderse como un avance, por ejemplo, en la reforma. Pero un antecedente, por ejemplo, teletrabajo. Tengo una reciente norma de teletrabajo para conciliar la vida familiar, bueno, la pandemia, etc. Hoy día los sindicatos, antes de la reforma, podían hacerlo. Había un pacto de condiciones especiales de trabajo donde podían suscribir un pacto para mezclar una modalidad presencial, modalidad a distancia, podían definir criterios que fueran por temas de maternidad, paternidad, estudio, etc. Y requería una tasa de sindicalización del 30%. Cuando los sindicatos firmaban esto, la norma que les señalaba, bueno, usted lo firma y después cada trabajador tiene que ir y pedirle al empleador que le aplique el acuerdo. Y si el empleador quiere, lo aplica o no lo aplica. O sea, básicamente el sindicato negociaba un marco común y después cada trabajador tenía que pedirle al empleador si se lo podían aplicar a él, los propios afiliados del sindicato, y el empleador podía decir que no. Eso, sumado a la baja sindicalización de la reforma,
creo que se han suscrito 2 pactos de conciliación, de lo que me acuerdo, que este tema lo revisé hace bastantes meses ya, pero hace un par de meses eran al menos 2 pactos de conciliación y que afectaban a 2 trabajadores. Como, pero bueno, no existen sindicatos y tenemos teletrabajo por el otro lado. Entonces, y regulado desde el Estado ante la ausencia de sindicatos y sin ningún nivel de control respecto, por ejemplo, a las condiciones de salud de esos trabajadores. O sea, un nivel de estrés, materia de salud, o sea, hay un tema de estrés que está afectando la salud mental de los trabajadores, y que ahí no hay mayor control si es que no es la inspección del trabajo, y la inspección del trabajo no puede llegar a todos los lados, porque es una cuestión como humanamente imposible, incluso en el mejor diseño de Estado. Por eso los sindicatos son importantes, porque están encima del problema. Pero bueno, avancemos a la siguiente lámina. ¿Por qué me quería detener el tema de materias? Porque el legislador señala, aparte de las materias, que no serán objeto de negociación colectiva aquellas materias que restrinjan o limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa y aquellas ajenas a la misma. Siempre he discutido eso, lo han intentado poner nombres por acá, interpretaciones por acá, pero en todo lo que un sindicato negocia, en cierta medida está tocando alguna facultad del empleador. Y acá lo que se hace más que nada un mensaje como de distinguir, bueno, esto básicamente es meramente remuneracional, usted pida mi plata, pero usted no me pida, por ejemplo, que mejore yo los turnos, que haga los turnos más cortos, que establezca, por ejemplo, un sistema rotativo de trabajo, donde usted, por ejemplo, si usted es papá, puede acceder a tener las mañanas libres. Eso, por ejemplo, cuando uno ve ese mensaje, apunta a eso, sin perjuicio que se pueden negociar las materias de conciliación, pero bueno, cualquiera podría decir, bueno, es que me está restringiendo la facultad de dirigir porque me está diciendo que cambie todo el sistema. O, por ejemplo, me dicen, no, hay un supervisor que es maltratador, un clásico. Bueno, que no, yo puedo poner a quien quiera en ese lugar. Una cosa es la norma y otra cosa es la práctica. Estos temas, por ejemplo, en estos temas no se mete la dirección del trabajo para revisar si alguien está cumpliendo o no. Cuando se reclama, queda ahí, porque no hay obligación no hay un acuerdo de eso, por ejemplo, cuando un sindicato presenta un proyecto de contrato colectivo en esos términos. Pero ocurre en la práctica, pesa esta norma, que muchos supervisores los cortan en el marco de la negociación porque el sindicato lo pide. Entonces iba a depender siempre, hay un tema de ley y un tema de práctica. Pero ahí hay un mensaje del legislador. Avancemos en la próxima lámina. La empresa excluida de negociar. Ya señalábamos como el tema de los problemas de cobertura, la negociación por el tema de constituir sindicatos, y además que no pueden negociar colectivamente la empresa del Estado dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, por ejemplo, la Empresa Nacional de Explosivos. Tampoco pueden negociar colectivamente la empresa de instituciones públicas o privadas cuyo presupuesto en cualquiera de los últimos 2 años ha sido financiada en el 50% por el Estado directamente a través de impuestos. Aquí hay un tema también controversial porque salió un dictamen el año pasado de la Dirección del Trabajo que reinterpretó esta norma. Antes se entendía que básicamente esto era casi como las situaciones de donaciones, donde el Estado iba y le pasaba 50%, le pasaba tanta plata que alcanzaba el 50% del presupuesto. Porque en los casos que la empresa le prestaba un servicio al Estado, se entendía que básicamente estaba desarrollando el giro de la empresa. Podía ser el Estado, podía ser cualquier particular quien le pagara. Ahora, ¿qué ocurrió? Se generó una discusión a propósito de lo que ocurre en materia de educación. A propósito de que en materia de educación se eliminó el copago, todas estas fundaciones dicen, bueno, yo no tengo de dónde sacar más plata, y me financia solamente el Estado, y ahí hay un tema de tira y afloja, porque hay una exclusión expresa en la norma, que los deja negociar, pero a raíz de esa problemática que se levantó en algún momento y que salió por prensa, también llegó a las universidades, por el tema de la gratuidad. Y por ejemplo hay sentencias que han dicho, no recuerdo en qué universidad fue, pero no, acá están excluidas de negociar colectivamente. Y acá igual es un poco como cuestionar, porque aquí se sigue la lógica remuneracional que les decía en un principio. Negociar colectivamente, sentarme con otro a discutir respecto de temas de interés común. Por ejemplo, bueno, el tema remuneracional que puede verse limitado, pero hay temas de turno, hay temas de vacaciones, etcétera.
una serie de elementos que podrían eventualmente revisarse. Avancemos. Bueno, otro tema a propósito de lo que ya señalamos con la fragmentación, tenemos los trabajadores excluidos a negociar, los trabajadores que tienen facultad de representación del empleador y los que están dotados de facultades generales de administración, tales como gerentes, subgerentes. Esta regla aplica para la gran y mediana empresa. Acá se puso el I como tiene que tener facultad de representación y administración, es casi como un gerente general. ¿Por qué ocurría? Por ejemplo, también los trabajadores terminaban negociando igual, pero en los supermercados habían los gerentes de pasillo. O sea, por ejemplo, teníamos trabajadores que eran el gerente del pasillo de juguetes. Y decían, no, es que usted es gerente del pasillo de juguetes, así que no puede negociar. O sea, pero oye, si ese trabajador no define nada en la empresa. O sea, ahora, y a propósito de eso, bueno, hay un tema que hace ruido de vez en cuando. Otros trabajadores excluidos a negociar el personal de confianza que ejerza cargos superiores de mando. Y bueno, acá también un tema que es personal de confianza. Y ahí, en esos vacíos, claro, hay todo un tema donde define la dirección del trabajo y los trabajadores pueden impugnar eso. Estas dos situaciones tienen que estar registradas en los contratos de trabajo. O sea, para que los trabajadores queden excluidos, tienen que señalar exclusivamente que están en alguna de esas dos situaciones. Avancemos al otro para poder terminar. Bueno, en una pregunta que venía en el programa decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el convenio colectivo y el contrato colectivo? La verdad, bueno, el convenio colectivo viene de la negociación colectiva no reglada, un tema del procedimiento. El contrato colectivo en el procedimiento reglado. Otra diferencia dice relación con su duración. El contrato colectivo puede durar entre 2 y 3 años. El convenio colectivo no tiene un mínimo, pero tiene un máximo de 3 años. Más allá de eso, no existe diferencia. Eso como en términos bien generales. ¿Ya? Tiene que ver uno cuando dice convenio colectivo, bueno, esto viene de una negociación colectiva no reglada. Eso es lo primero. Uno lo podría entender, bueno, en esta acción no arreglada no hubo huelga. En la negociación colectiva arreglada, bueno, hay posibilidad de huelga. Entonces, por ejemplo, uno ve que en sectores más estratégicos se suscriben convenios colectivos porque saben que si van a un contrato colectivo y se van a huelga podrían pegarle a la empresa. Entonces la empresa anticipa negociación y prefiere eso, porque hay un equilibrio de poder tal que no hay necesidad de agarrarse a los combos. Ya mostrar los dientes y no, bueno, hay que seguir mostrando. ¿Ya? Pero eso es a grandes rasgos la diferencia a propósito de una pregunta que había en el programa. Avancemos a la siguiente. Queda muy poquita. Huelga muy rápido, lo mismo, problematizando y teniendo insumos básicos como bueno, en lo que se veía en el programa. Hay un tema con la concepción del derecho a huelga, los problemas asociados al procedimiento de negociación y que impactan el derecho a huelga y la restricción o prohibición del derecho. Avancemos en las que la concepción del derecho a huelga es un derecho fundamental que detentan los trabajadores y tiene un reconocimiento implícito en nuestra Constitución. Hay toda una discusión ahí, se salió hace poco un fallo de Tribunal Constitucional, pero básicamente esto se ha ejemplificado en que en trabajadores que han hecho huelgas fuera del marco de la negociación colectiva reglada, se ha reconocido que esa huelga se encuentra parada en el ordenamiento jurídico, en base a la Constitución. Ahora, ¿cuál es el tema? Que tampoco esos trabajadores han tenido un mecanismo de refuerzo, por ejemplo, a la hora del despido. Salvo que despidan, que soliciten una reincorporación por haber sido discriminado en términos sindicales, por haber realizado actividades sindicales. Generalmente los trabajadores dicen, bueno, qué bien, tuviste un derecho de huelga que era reconocido por la Constitución, pero te vas a igual. O sea, hay un tema también con los refuerzos de cómo se protegen a los trabajadores que han sido despedidos de este tipo de situaciones. Hay una norma ahí, pero también tiene muy baja aplicación. Ahora, pese a lo que señalé en la discusión parlamentaria, y uno no quise poner la cita ni nada, pero creo que era Jimena Rincón, cuando era ministra del Trabajo, decía, bueno, la huelga, y también lo dijo en un informe de huelga, a propósito que el Pablo comentaba, del COES, que bueno, la huelga es una etapa indeseada en la negociación colectiva. Y esto afecta en cómo está regulado el derecho, aunque uno no crea ese tipo de, como de mantra, afecta a la regulación. Avancemos en la que
¿Por qué? Ejemplo, hay un tema con la eficacia del derecho considerando el diseño del procedimiento de negociación. Yo suscribí un contrato colectivo, puedo fijar una duración de 2 o 3 años. Imaginemos que negociamos hace 2 años y un par de meses. Yo sé, por ese instrumento colectivo, empleador o sindicato, que la negociación colectiva debo iniciarla no antes de 60 ni después de 45 días de la fecha de vencimiento del instrumento. Entonces agarro mi instrumento de la vez que negocié, a un calendario y ya. En esa fecha va a partir la negociación. Y también tengo regulado cuándo tengo que votar la huelga. Y posteriormente avanzamos a la siguiente. ¿Cuándo debo hacerla efectiva? Por ejemplo, yo la aprobé. Tengo que votar en los últimos 5 días antes del vencimiento de mi instrumento colectivo. Un empleador hace 2 años ya sabe cuándo le van a hacer una huelga. 3 años. O sea, básicamente, esto no, tampoco estoy diciendo que quizá como una huelga como imprevista. No, pero hay un tema allí con que, a propósito de las formas de contratación en Chile, por ejemplo, el contrato a plazo en otros países tiene limitaciones. Tiene que tener ciertos fundamentos para contratar a plazo. En Chile no. Entonces, por ejemplo, un trabajador o una empresa podría echar mano a la contratación a plazo y mermar un poco los efectos de la huelga, que hay todo un tema, puede denunciar por práctica antisindical, pero bueno, la sentencia la va a tener al año después y ya la huelga pasó. Y ahí evidentemente hay un tema que ya no se resuelve con una sentencia. Esta concepción de que la última ratio, la última medida, también se grafica en que hay un retraso en la posibilidad de hacer efectiva la huelga. Cuando yo apruebo la huelga, la puedo hacer efectiva recién al 5.º día hábil. ¿Por qué? Porque en ese margen, bueno, podrían seguir negociando. O sea, se entiende básicamente que antes las partes no hablaron, pero ahí también uno podría decir, ¿es necesario que la norma le diga al sindicato que ya aprobó la huelga, que la haga el 5.º día hábil? ¿Qué margen tiene el sindicato en materia de libertad sindical para definir cuándo hacer la huelga? Bueno, ahí uno dice, chuta. Mediación obligatoria. La mediación obligatoria tenemos particularmente que en este periodo yo tengo 5 días para poder hacer efectiva la huelga, para ejercerla, y durante 4 días me pueden solicitar mediación obligatoria cualquiera de las partes y entra una nueva instancia de conversación obligatoria con la mediación de la Dirección del Trabajo por 5 días hábiles. Y yo voté una huelga y básicamente lo que puede ocurrir hoy día, si no tomara los plazos, bueno, pasan 4 días y yo lo pido al 4.º día la mediación obligatoria de aprobar la huelga, me voy a mediación obligatoria por 5 días hábiles, perfectamente podría pasar 1 semana, 2 semanas con una huelga aprobada pero nunca ejercida. Y en ese tiempo, bueno, un tiempo de presión, etc. Otro tema en materia de huelga, así como estos son como regulares más que nada por el tiempo, el caso de los contratistas y subcontratistas, el tema de los servicios mínimos y tipos de emergencia y prohibición de derecho a huelga. Hacemos la que viene. Acá, en el caso de los contratistas, hubo una modificación en la etapa parlamentaria. La doctrina de la Dirección del Trabajo antes de la reforma 20.940 decía que una empresa principal no podía contratar a trabajadores para reemplazar a los contratistas que estuviesen en huelga. Eso era antes de la reforma. Era un dictamen de la Dirección del Trabajo. ¿Qué pasó? En la tramitación, y si no me acuerdo, este artículo se definió en la comisión mixta, de hecho, así como en el escenario que uno podría ser como más sombrío de la discusión. Se estableció que la negociación colectiva de una empresa contratista o subcontratista no afectará la facultad de administración de la empresa principal, la que podrá ejecutar directamente a través de un tercero la provisión de la obra o el servicio subcontratado que haya dejado de prestarse en caso de huelga. Básicamente, las empresas principales pueden reemplazar a los huelguistas de la contratista. Se elimina se elimina la prohibición de reemplazo, pero no para los contratistas, que la principal los puede sacar. Ahora, ¿qué se dice? Que no puede se ha dicho que no pueden poner término a los contratos de las empresas principales. Eso lo señala la Dirección del Trabajo, pero evidentemente hay un grado de presión que genera un desincentivo. Y en este punto quizás también es relevante considerar el tema de la fragmentación productiva nuevamente. Acá se fundamentó esta medida señalando que, bueno, si ponemos esto, ni la empresa ni el sindicato van a querer ejercer huelga y se van a ver presionados a llegar a acuerdos.
bueno, antes igual pasaba esto, o sea, la empresa que dejaba de prestar servicio igual después le voy a cortar por el hecho de no haber negociado bien, entonces no sé qué tan incentivo será. Avancemos de aquí. Servicio mínimo de equipo de emergencia, esto también da para largo, muy a grandes rasgos. ¿Qué se ha entendido por servicios mínimos? Son la Dirección del Trabajo en el dictamen 5346 ha señalado que son aquellas funciones, tareas, procesos o áreas de gestión o servicio de una empresa que sin menoscabar en su esencia el derecho a huelga, conforme al tamaño y características de la empresa, establecimientos faenas deben ser atendidas durante el desarrollo de la huelga, en determinadas hipótesis que las voy a señalar a continuación. Ahora, ¿qué dice la Organización Internacional del Trabajo? Dice que es un servicio limitado a las actividades estrictamente necesarias para cubrir las necesidades básicas de la población o establecer la exigencia mínima del servicio sin menoscabar la eficacia y los medios de presión. Avancemos a la siguiente lámina porque quiero hacer un contrapunto bien rapidito. Estas son las procedencias de la limitación de la huelga en Chile a través del servicio mínimo. ¿Qué es básicamente esto? No, un sindicato aprueba su huelga, después de pasar todos los plazos que le señalé, va a ejercerla. Respecto a determinadas funciones, no van a poder algunos trabajadores ejercer la huelga. ¿Por qué? Porque tienen que proteger los bienes corporales e instalaciones de la empresa, porque tienen que prevenir accidentes, porque tienen que garantizar la prestación de servicios de utilidad pública, garantizar la atención de necesidades básicas de la población o garantizar la prevención de daños medioambientales sanitarios. Acá, la Organización Internacional del Trabajo ha fijado criterios que dicen relación con la seguridad, la salud y seguridad de las personas, ya sea de forma inmediata o aquellas huelgas que por su duración o extensión puedan afectar también estos elementos. Y posteriormente, en un cambio de criterio en el año 2007, la Organización Internacional del Trabajo agregó la idea de los servicios públicos de importancia trascendental. ¿Qué ocurre? Estamos en el marco de IT, donde, por ejemplo, los funcionarios públicos en otros países ejercen huelga. En Chile los funcionarios públicos no ejercen huelga. Ahora, Chile tiene una particularidad, que por el tema de la subsidiariedad del Estado, hay muchas funciones del Estado que están en el ámbito privado. Y eso también marca una particularidad. Pero esos son los elementos. Ahora, cuando uno lee, por ejemplo, venir accidente, uno entiende que sí caben dentro de la regulación. Garantizar prestación de servicios de utilidad pública, este concepto amplio que ha generado un nivel de bulla, qué es utilidad pública y qué no. Por ejemplo, hay discusiones, cuando se inició esto, de una empresa que consumía pallet para el transporte de alimentos a los supermercados, y ellos decían que eran de utilidad pública, porque si no la gente no iba a poder alimentarse. Ahora, también hay que reconocer estas limitaciones dentro de nuestra estructura de negociación. No hay negociación ramal. Cuando una empresa se va a huelga, hay otra disponible para prestar el servicio. En otros países, cuando la negociación es sectorial, una huelga afecta a la prestación de servicio en general. Entonces, se justifica un nivel de restricción de la huelga en determinadas condiciones. Por ejemplo, imaginemos que fuese el supermercado. Todos los supermercados negocian ramalmente y todos se van a huelga. Y la huelga ya lleva 2 semanas. Evidentemente es un tema de abastecimiento. Y que ya estoy tirando al vuelo porque tampoco me parece un buen ejemplo. Pero es como el ejemplo como más gordo porque no estoy de acuerdo con el ejemplo, pero podría uno entrar a discutir. Pero por ejemplo acá, o las farmacias quizás el mejor ejemplo. Farmacias, todas las farmacias se van a huelga y un tema. Pero acá solo una farmacia se va a huelga. Y la otra farmacia está abierta para que la pueda atender. Y esos criterios, por ejemplo, la ha tenido en consideración la Dirección del Trabajo y por eso se ve tan bullado cuando dicen, la Dirección del Trabajo consideró que no era necesario tener servicios mínimos en una farmacia para vender medicamentos. ¿Por qué? Porque la procedencia de los servicios mínimos son en los casos estrictamente necesarios. Y si hay otra farmacia y no es estrictamente necesario porque otra puede vender el medicamento, por ejemplo. Ahí se puede hilar muy fino. Garantizar la prevención de daños ambientales, bueno, se puede relacionar con salud, pero el tema que es más complejo dice relación con la protección de bienes corporales e instalaciones de la empresa. Esa limitación del derecho a huelga en Chile es problemática. En otros países se reconoce servicios de mantención, y eso tampoco hay que conocerlo, pero están asociados, por ejemplo, yo tengo una clínica o tengo un hospital, obviamente necesito, por ejemplo, que los respiradores mecánicos estén en buenas condiciones. Entonces yo voy a proteger ese bien corporal, porque indirectamente va a prestar el servicio
va a garantizar la atención de necesidades básicas de la población en relación con la vida. Pero acá en Chile es como autónomo. Entonces, por ejemplo, tenemos la particularidad que en Chile todos los guardias de seguridad tienen la huelga limitada por el servicio mínimo, porque dicen, bueno, usted tiene que proteger los bienes corporales de la empresa. Salvo cuando son contratistas, porque le dice, bueno, si usted como contratista protege los bienes de otro, uno, no son sus bienes, y lo segundo, la empresa los puede reemplazar por la norma que le señalaba anteriormente. Entonces, por ejemplo, ahí hay un tema. Entonces, avancemos. No me quiero detener en eso porque podríamos estar mucho más y he hablado demasiado, creo. Eh, Previsión del derecho a huelga. Aplica para los trabajadores que prestan servicio en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que tiene un servicio de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población, a la seguridad nacional. Todos estos conceptos son bien amplios. Ahora, ¿qué ocurre? A propósito de servicios mínimos, el servicio mínimo está pensado en casos críticos como alternativa a la prohibición total. En Chile, el servicio mínimo, por la estructura del procedimiento, que cualquier empresa puede pedirlos, se discute en toda la empresa y no es excepcional su discusión. Los servicios mínimos, por ejemplo, que los mencionaba anteriormente, dicen estar en este lado. O prohíbo porque ya me es imposible o fijo un servicio mínimo. Entonces, bueno, acá hay un tema porque con estos trabajadores no pueden ejercer la huelga y van a un arbitraje obligatorio. Esa es la alternativa. Por suerte se modificó el tema del arbitraje. Antes era una nómina que era de un sector bien añejo de abogados y que generalmente piensan que los árbitros no trabajan con trabajadores por regla general. Ahora hay una nómina de árbitros que está centralizada en la dirección del trabajo y tiene que cumplir ciertos criterios relacionados con materias laborales. Esto se califica cada 2 años, lo califica una resolución triministerial del Ministerio del Trabajo, Defensa Nacional y Economía. Y ojo aquí, también no es casual, acá lo califica Defensa Nacional a propósito de la seguridad nacional, pero hay todo un tema con cómo se caracteriza el acto huelguístico como algo como que va a socavar los límites, los pilares del sistema social económico. En un sistema, en los otros ordenamientos ocurre igual que no pasa, entonces como hay una concepción que no es menor. Avancemos. Prácticas de protección de la libertad sindical, prácticas antisindicales y prácticas desleales. Esta es la última lámina. No tiene más información, ¿por qué? Porque básicamente lo que iba a señalar es que hay un procedimiento para denunciar prácticas antisindicales. Básicamente, por ejemplo, si a mí me reemplazan en huelga, yo puedo denunciar la inspección del trabajo, tienen que retirar los huelguistas inmediatamente, se presenta denuncia, etc. Si a mí no me pagan las cuotas de exención de los instrumentos colectivos, yo puedo denunciar todo. Prácticas desleales. Ojo, que las prácticas antisindicales y prácticas desleales en el Código del Trabajo están como reguladas con literales A, B, C, pero no son taxativos. Cualquier acción que pueda afectar la libertad sindical uno los puede enunciar sin que esté expresamente regulado en el código. Cualquier caso hipotético que se nos pueda ocurrir, por ejemplo, por ejemplo, cuando se despiden trabajadores por afiliarse, nos dice, una práctica antisindical es despedir al trabajador por afiliarse. Son actos que desincentivan la afiliación sindical. Ahora, eso existe, hay un procedimiento, cuando se inicia el procedimiento hay todo un juicio, si uno se ejerce los recursos, están los recursos en unidad, después puede llegar a una unificación de jurisprudencia, puede estar un año y medio. El tema que es, si cuando nosotros vamos a hablar de relaciones colectivas de trabajo, relaciones laborales colectivas de trabajo, negociación colectiva, bueno, ¿no? Este instrumento que es reactivo a la actuación antisindical, detrás de un remedio en mucho tiempo más. Y muchas veces no cumple el objetivo no va a cumplir el objetivo de remediar lo haya ocurrido, por ejemplo, en un reemplazo en huelga. Ya no tuve mayor margen. Y ahora, más allá de eso, hay un diseño como normativo
que tampoco digamos que es tan, que no es tan promocional como que, bueno, no es tan promocional de la libertad sindical. Yo quería tener cuidado con las afirmaciones tan categóricas, pero sí hay ciertos aspectos que uno dice, mira, si la huelga está regulada de esta forma y tiene límite de servicios mínimos, para ejercerla tienes 5 días, después entre medio te pueden establecer una mediación obligatoria. Yo sé que me pueden hacer una negociación colectiva, puedo tener la fecha precisa 2 años antes. Eh, Uno dice, chuta, que hay un tema. Hay un tema donde no, los sindicatos no tienen margen para decidir. Y eso es súper conflictivo para tener un sistema sindical más robusto. O sea, en otros países cuando hay sindicatos más fuertes hay menos regulación. En los países donde hay menos sindicatos hay mayor regulación y generalmente restrictiva. Eso.